padre Sanabria habló de Cristo como testigo supremo de servicio y nos dijo que se había despojado de su divinidad, ¿no?, celestial, divina, para asemejarse a los hombres, y nos dio pues la muestra transmitida a través de los apóstoles cuando le daba los pies a cada uno y además besaba los pies en señal de servicio y de humildad. Miren que yo ahora en Semana Santa estuve haciendo un trabajillo ahí en la zona atlántica con Manuel Ana Fresia y con Mauricio Nájera, y una de las facetas que me impresionó fue precisamente que la misionera hizo el lavado de pies, y a mí nunca me habían lavado los pies, me llamó, tuve que ir, y ella se bajó, y era gente que las botas le llegan a la rodilla en el barrio que anda, de manera que me impresionó mucho el acto de humildad de ella, y estaba vacilando, no le di cuenta a nadie, que era muy autoritaria ella, como tiene que ser. Entonces Mauricio le puso Daniela, yo no sé por qué, no, eso lo dejo yo a criterio, no digo nada. Entonces Cristo es el modelo supremo de servicio. Eduardo nos habló sobre la espiritualidad del servicio en el dirigente, ¿verdad? Que a la luz de los 7 dones del Espíritu Santo tenemos que discernir cómo lo estamos realizando, cómo podemos realizarlo. Es un llamado de atención, pues, para estar siempre percibiendo esos impulsos que yo sé que a cada uno nos da el Espíritu Santo. Es muy recomendable. Yo les contaba en la reunión de grupo a los hermanos que tengo meses de no poder sacar 1 hora a la semana que yo sacaba en absoluto silencio, en algún lado donde estuviera, y me retiraba 1 hora en absoluto silencio. Mira cómo me hace falta, pero tengo que volver a practicar, a agarrar la práctica, porque el Señor nos habla en el silencio, lo escuchamos a Él en el silencio y nos escuchamos a nosotros mismos. Entonces Eduardo nos habló de esa espiritualidad del dirigente, de la alegría de servir y de realmente hacer crecer el espíritu en nosotros. Araceli cuestiona, dice, no, Araceli nos habló, ¿verdad?, sobre ser testigos del resucitado, y nos dio también pues, una explicación sobre lo que significa ser testigo desde el punto de vista legal, si se requiere, sobre todo que aquí hay varios abogados. Abogados, más abogados se gastan con él. Eso yo no lo dije. Y cuando lo vuelva a hacer. Sí. Entonces, en base a ese testimonio, a ser testigo más bien, nos permite interpelar en el ambiente donde estemos, interpelar al otro o a los otros, para entonces tener la posibilidad de que, hablando primero con mi testimonio, pueda yo entonces transmitirle y ser entonces creíbles, lo que decimos al principio, en lo que yo estoy diciendo, a pesar de nuestras limitaciones, por supuesto, y de las falencias que tengamos. Pues todos sabemos que no somos perfectos, que el hombre no es perfecto. Decía un filósofo por ahí que es perfectible, pero es una lucha constante, ¿verdad? De manera que Araceli nos habló de ese testimonio que nos hará pues conquistar los ambientes. Finalmente nos habló de los grupos, tanto de los núcleos, que dicho sea de paso, me permito decir que en el movimiento, en su historia, en Costa Rica, en los 50 años y los 60 y pico de años que lleva en el mundo, no ha podido cristalizar realmente los núcleos ambientales, que son diferentes de las reuniones de grupo. Entonces, me parece que la línea a seguir, creo que Araceli lo dijo también, sería tratar
como testimonio de tener yo mi reunión de grupo. Mientras tanto se revisa la estrategia del movimiento y se insiste o se prosigue o se modifica lo de los núcleos ambientales para ver de qué otra manera se puede entrar a los ambientes. Como dijo Araceli, los ambientes se conquistan desde adentro. Tenemos que tener el aliado adentro. Yo no puedo ir al CIMA o al hospital de niños donde estaba Rafita antes a plantar 4 médicos ahí y decirles 4 caballadas, no. Tiene que ser desde adentro. Manuel, que ahora es vicepresidente de una unión de taxis, ¿verdad? Una cooperativa. Ahí la tienen que vender desde adentro. ¿Ah? Y así, cada uno en su ambiente, ¿verdad? Cada uno en su ambiente. Bebé. Calmado, bebé. Entonces la finalidad es ser testigo en el ambiente, interpelar al otro, el alter ego también, sabiendo que en el otro está Dios, y con respeto, entonces sí, darle mi mensaje para poderlo hacer llegar al movimiento, a Cursillos, que es el segundo tiempo, ¿verdad?, del movimiento en realidad. Y no nos asustemos, ni tampoco lo digo para paliar, pero a nivel mundial, nosotros les contamos a ustedes la vez pasada, hicimos el encuentro también en la línea, de que el grupo latinoamericano hizo aquella encuesta, recuerdan que la trabajamos en la escuela, si mal no recuerdo, el 10, de 2010, en la que nosotros dábamos también cuenta de las deficiencias que teníamos en el precursillo, y que revisamos que todo lo que se hace en cursillos es para el postcursillo, y que el tiempo más difícil, por decirlo, de pastoreo es el postcursillo. Generalmente el cursillo, por la gracia de Dios, no falla, aunque a veces podemos tener situaciones de conflicto, pero no falla, la gracia de Dios no puede fallar. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, como decían los viejos antes, tenemos que ser como una cañería limpia para que la gracia de Dios pueda pasar sin pegas. Bueno, eso es lo que Araceli nos hizo meditar, de manera que no me la juego a que salgamos a pelotear un poco lo que Araceli nos contó, porque no sé en qué momento va a venir el Padre. Ya está por llegar. Entonces, más bien quisiera aprovechar estos minutos o segundos para insistir, más bien, en que el movimiento de Cursillos está en función directa de la transparencia en la amistad que podamos tener cada uno de nosotros con nosotros y entre nosotros. Claro que nosotros decimos que esa amistad la llevamos al plano de lo sobrenatural, que es la amistad con Cristo, para que esa amistad humana entonces, ¿verdad?, se recalce, se revista de una dignidad cristiana que nos permita con libertad hablar con el otro, que nos permita, si se requiere, amonestar al otro, que es una de las prácticas que hemos perdido, por cierto, en la iglesia y en el movimiento. Sí, porque nos corregían siempre, pues, con un amor, ¿verdad?, evangélico, para que nosotros creciéramos. Cuando algún coordinador o coordinadora, pues, trata de transmitir un conocimiento, debemos tener la suficiente, pues, capacidad, humildad para aceptarlo en función de mi mejoramiento, del mejoramiento de la iglesia y del movimiento. Yo creo que la iglesia está como en ese grito del Espíritu, ese inefable, ese grito del Espíritu, reflejando en el Padre Francisco, en el Papa Francisco, pues un derrotero que la iglesia de alguna manera había perdido. No sabemos por qué, ni nos corresponde a lo mejor emitir juicios, pero él está como timoneando la barca otra vez y llevándola hacia las bases.
de la iglesia. De manera que, como sugerencia, deberíamos de orar mucho por él, porque las cosas no le van a ser fáciles, según mi poco criterio. No le van a ser fáciles porque en una institución, imagínense, tan enorme, una institución de más de 2000 años, en donde hay unos centros todavía de administración de poder muy fuertes, tenemos que orar mucho para que el Espíritu le dé la luz a él, y vaya poco a poco, pues haciendo los cambios que el Espíritu le ilumine. Aquí en Costa Rica también vamos a entrar en una fase delicada, no estamos. Ustedes saben que Monseñor Hugo Barrantes, que es el arzobispo, ya termina, ya Roma aceptó su renuncia y está a la espera del nombramiento de su sustituto. Monseñor Girardi, el obispo de Tirana, Liberia, también presentó su carta de renuncia, porque ya cumplió 75 años. También, paz descanse, el Monseñor Osvaldo Brenes, de Ciudad Quesada. Llevamos 3. Y también yo creo que el tocayo de Pérez Heredón, Guillermo Loría, también pronto. Y se faltó Monseñor Bolaños, también ya está retirado. Monseñor Bolaños, pero que estaba Ernesto Bolaños, ¿no? De manera que todo esto es como para recoger, como dijo alguien que yo quiero hacer y decía, tenemos mucho por qué orar, más bien no nos alcanza para orar. Entonces, que dicha que hay gente orando las 24 horas, religiosas o religiosos, las 24 horas, que siempre hemos dicho así como, así por encima, que son los que sostienen la iglesia. De manera que la invitación es también, me permito a la gente que está ingresando a la escuela decirles que tenemos mucha ilusión con ustedes, que esperamos que ustedes puedan ir tanto en San José como en Heredia sustituyéndonos a los que ya vamos de jalada. Hay que, lo que llamamos las torres de relevo, y en cualquier institución, y la iglesia no es ninguna excepción, tenemos que procurar que gente vaya sustituyendo, ¿verdad?, a los más antiguos. No es que estemos desplazando a nadie, por supuesto que no se trata de eso, sino que es necesario en cualquier institución, en cualquier nivel, en cualquier institución cultural, gubernamental, bancaria, lo que sea, hay que preparar a las personas, porque la iglesia tiene que continuar, el reino tiene que seguirse peleando, y de alguna manera, pues, la sangre joven que ingrese al movimiento es la que serán, pues, la gente que va, ¿verdad?, sustituyendo y que va asumiendo, ¿verdad?, los trabajos que algunos han hecho por muchos años. De manera que eso es unos pequeños aspectos que quería decir. También finalmente decirles que el Secretariado Nacional trabaja en conjunto y en comunión con los secretariados diocesanos, con el Secretariado Arquidiocesano. Para los que no lo saben, los representantes en el nacional son nombrados por el secretariado diocesano o arquidiocesano. Cada año el secretariado diocesano y arquidiocesano nombra a su representante delante del secretariado nacional. De manera que el organigrama vemos es un conjunto, sí, es una organización, pero que tiene la finalidad de servicio, no es posición. Solíamos decir antes que no era un cargo, sino una carga, la que se notaba cuando se nos pedía servir en un ministerio. Chico, aprovechando este espacio, a mí me gustaría preguntarles qué ha pensado para el financiamiento del aniversario. Sí. ¿No? ¿Ha empezado un tipo de actividad propiamente para él? Sí, gracias, Gerard. Es un poco, vieras que difícil, porque hemos estado analizando
El Secretariado Nacional, por sí solo, no tiene ninguna fuerza. El Secretariado Nacional descansa en los secretariados diocesanos y arquidiócesanos y en las escuelas de cada diócesis. De manera que la organización tiene que ser en comunión con los secretariados. De momento no tenemos nada concreto, así como decir, vamos a hacer un concierto con Rafa Pérez o con Shakira. No tenemos nada concreto, pero estamos dándole vueltas, ¿verdad? Padre, bienvenido. Lo invito de una vez aquí al podio, así que no hay descanso. Así que de eso se trata. Padre, bienvenido. Vamos a, de todas maneras, informar qué es lo que estamos pensando en hacer. Si alguien tiene alguna propuesta, por favor, háganosla llegar. Ahora, si ustedes quieren, no. Tienen que echar así, no hacemos nada. Sí. Padre.